Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy voy a dedicar este episodio entero a hablar de pruebas médicas, de analíticas, de pruebas de microbiota, qué son, cuándo hacerlas, qué valor tienen y cómo deberíamos usarlas bien y cuáles son los errores o limitaciones que tienen este tipo de pruebas. Aunque sea un poco raro, voy a empezar por las conclusiones y creo que va a ser algo que voy a repetir a lo largo de todo el podcast, pero quiero que quede muy claro que estas pruebas son complementarias. Es decir, son pruebas que se hacen para complementar una sospecha clínica, para complementar unos síntomas, unos signos, algo que refiere el paciente que se queja, una sospecha médica. Es decir, que son pruebas que se van a realizar para confirmar o desmentir aquello que estamos suponiendo, esa hipótesis que hemos creado a partir de los síntomas. Es decir, son complementarias a la historia clínica, a la anamnesis que se debe realizar, que por desgracia se realiza mal o no se realiza directamente en muchos de los casos. Antiguamente, y no tan antiguo, sino hace unos años, no disponíamos de tanta tecnología, de tantas pruebas, y en muchos casos se tenía que diagnosticar o empezar un tratamiento, tirar por un lado, simplemente atendiendo a la clínica, a síntomas, a la que nos sugería el paciente. Y después, gracias al avance de la medicina, que por supuesto no lo estoy criticando, tenemos que aprovechar todo lo bueno que nos aportan los avances médicos y los avances de la tecnología. Todo lo que estamos avanzando es muy bueno si lo sabemos usar bien. El problema es cuando tenemos cosas buenas y empezamos a usarlas solo sin usar esa base, ¿no? Yo esto lo veo como una pirámide y la base tiene que ser siempre esa escucha al paciente, esa historia clínica, esa anamnesis, y después todo lo que venga después viene a complementar. Entonces estas pruebas que vinieron, y cada vez hay más pruebas que nos ayudan en este diagnóstico, en este avance de saber lo que le está ocurriendo al paciente, vinieron para eso, para confirmar o descartar esa sospecha, y con los años hemos dejado de hacerlo primero, es decir, de escuchar al paciente, y nos estamos centrando siempre en las pruebas. Incluso esto yo no solo lo digo como profesionales de la salud, sobre todo médicos que hacen esto, también como paciente, ¿no? Como pacientes demandamos muchas veces esas pruebas. ¿Cuántas veces hemos ido al médico y no nos ha hecho caso y hemos dicho, es que no me ha mandado ni un análisis ni nada? Muchas veces, bien hecho, ¿no? Porque cada caso será diferente. Demandamos esa prueba como atención, ¿no? Como me han atendido bien si me han mandado pruebas. Y es que en muchos casos no hay que mandar pruebas, primero porque no hay nada que confirmar o desmentir, y porque en otros casos hay pruebas que ya no son necesarias. Es decir, la clínica a veces es tan evidente que no es necesario hacer una prueba médica para confirmar lo que ya es evidente. Es decir, olvidémonos de ir cada año al médico a hacer una prueba analítica a ver qué sale, ¿no? Hacer pruebas a ver qué encuentro es un error muy común de medicina, es un error muy común en tratar cosas que no deberían ser tratadas, porque hay veces que salen valores, luego veremos las limitaciones que tienen estas pruebas, hay veces que salen cosas alteradas, que es simplemente porque muchas pruebas son una foto de lo que está ocurriendo en ese mismo momento, y eso puede ser debido a muchas cosas. Como siempre digo, puede ser muy guapo, de hecho somos todos muy guapos, pero alguna vez hemos salido feos en una foto.
hacer pruebas a ver qué salen, es decir, hacer pruebas de todo, intentar encontrar algo que esté alterado, sin saber ni siquiera lo que buscamos, puede derivar y deriva, de hecho, en muchos errores. Pues el encontrar cosas que no esperábamos, que es verdad que muchas veces pues es casualidad y nos puede ayudar. Pero no es la mejor forma de tratar, ¿no? Hacer cribados a una gran parte de la población, como se hace, por ejemplo, con las mamografías, que esto ya es meterme en un mundo en el que me gustaría que viniese alguien a hablar sobre esto. De hecho, me lo voy a apuntar para buscar a alguien que nos pueda dar un poquito de luz sobre esto. Se está viendo que no tiene beneficios en la mortalidad, ¿no? Que se hace un cribado a muchísima gente, en este caso a mujeres, pero también se hace con otros tipos de cánceres como pues el de colon, que se hizo un cribado a mayores de 50 años de sangre en heces durante unos años, o se sigue haciendo, no estoy segura. Y con eso se intenta buscar a potenciales personas que puedan tener cáncer y poderlo tratar desde unos estadios más tempranos. Pero esto que parece muy lógico y que nos cabe a todos en la cabeza y que de hecho ha calado tanto que lo realizamos, luego se ve que en estudios, analizando qué beneficio y qué riesgo tiene, pues se está viendo que no tanto. Pero ya no me refiero a esto ya os digo que es un poquito más complicado. Yo me refiero a que a veces hacemos pruebas de todo y encontramos cosas que no esperábamos, incluso a lo mejor olvidamos el foco. Y os voy a contar una anécdota personal, que seguramente que así se entiende un poquito mejor. Es que yo hace años tuve un dolor en el pecho durante varios días, o sea, por separado, y ya un día tuve muchísimo dolor mientras estaba trabajando. En esa época trabajaba en farmacia. Ese día estaba de tarde y tenía pues una presión muy fuerte. Y bueno, cuando terminé de trabajar me fui a urgencias porque la verdad es que me dolía bastante y era bastante incómodo. Y en urgencia pues me hicieron las típicas pruebas de inicio, ¿no? Pues análisis de sangre, me hicieron una placa de pecho y un electro. Y en los análisis todo salió muy bien, menos en los análisis me salió muy elevada una enzima que es la encargada de la degradación muscular, que es la creatinquinasa, pues eso me salió muy alta. Me preguntaron que si había hecho deporte muy intenso durante esos días, o había tenido muchas agujetas, o incluso un golpe, porque como os he dicho, esta enzima se degrada al romperse el músculo. Entonces, bueno, también se ve más liberada cuando hay un infarto, pero bueno, es otra enzima, es una creatinquinasa específica del músculo cardíaco, y esa la tenía elevada, pero no tanto. Bueno, con lo que os vengo a contar es que al final vieron esto, se alteraron tanto de esto, que pasó desapercibido mi dolor de pecho, que era mi motivo de consulta. No me hicieron ni caso, me ingresaron simplemente para seguir analizándome esas enzimas para ver que me bajasen. Y cuando vieron que estaban bajando, que a las 4 horas me repitieron la analítica y iban bajando, pues me mandaron a casa tranquilamente y que luego me mandaron al médico. Yo pregunté, oye, ¿pero esto explica mi dolor de pecho? Y me dijeron que no. Y yo me fui a casa, dada de alta con su problema solucionado porque la creatinquinasa iba bajando, pero a mí nadie me solucionó mi dolor de pecho. Luego, pasado el tiempo, yo creo que era un ataque de ansiedad, que era la primera vez que me daba y no había tenido esa sensación de ansiedad que por desgracia he notado más veces en mi vida, y yo creo que era algo parecido. Pero, volviendo a lo que queríamos, era que, bueno, pues que me hicieron pruebas en búsqueda de algo y encontraron algo y ellos decidieron solucionarlo. Pero no encontraron la razón o el motivo o una explicación a mi dolor de pecho. Quizás si me hubiesen preguntado a qué me dedicaba, qué trabajaba, si tenía estrés, si estaba contenta, qué descanso tenía, si realizaba deporte, bueno, un montón de cosas que se me ocurren que quizás cuando ya las hubiese expresado se hubiese visto que podría ser ansiedad, que no es tan fácil de ver, porque esto también es otra cosa que muchas veces pues nos dicen que todo es por los nervios o no, pero bueno, podrían haberme preguntado cómo era el dolor, dónde, cuándo me aparecía, si se me iba, bueno, pues un montón de preguntas que evidentemente nadie me hizo, directamente pruebas, y las pruebas hablaron por mí. Y eso es un gran error que se sigue cometiendo. Con esto lo que quiero decir es que el orden debería ser el contrario. Debería ser escuchar al paciente, desarrollar una hipótesis y apoyarnos siempre que se pueda en las pruebas que tengamos disponibles que nos ayuden a confirmar o a desmentir o asegurarnos en un tratamiento. Pero nunca al revés y menos nunca simplemente con las pruebas, que las pruebas no somos nosotros. Como decía en un episodio, tengo una paciente que es veterinaria y siempre me lo dice, que ella
Solo dispone de las pruebas o de los signos que tenga el animal o del comportamiento que refiera el dueño del animal. Y entonces es mucho más complicado, pero tiene que estar atenta a todas esas cosas que la medicina humana, por así decirlo, hemos perdido y hemos obviado porque tenemos las pruebas y parece que sin pruebas no podemos hacer nada. Y me ha ocurrido lo contrario. Me ha pasado que en consulta veamos cosas, me refieran sus síntomas, incluso a lo mejor me mandan algún análisis que les han hecho antes y me digan, oye Marta, pero no me vas a hacer ninguna prueba, me mandas esto sin hacerme prueba ni nada, ¿cómo estás tú tan segura? Bueno, pues porque hay veces que es evidente, porque hay veces que como lo que vamos a hacer tampoco va a hacer daño, a veces es recomendable pues empezar a probar, cambiar algunos hábitos y ver si hay mejoría antes de realizar pruebas a lo loco y caras. Un error muy común en la medicina es pensar que el mejor profesional es el que más sabe y es el que mejor tratamiento te pauta o el que acierta con el diagnóstico, pero no es del todo así. Evidentemente, un buen profesional tiene que saber mucho, tiene que saber entrelazar un montón de conocimientos para poder conectar lo que ocurre en un sitio con lo que ocurre en otro. Pero un buen profesional es el que te escucha, es el que sabe transmitirte lo que es bueno para ti sin una imposición. Es decir, que el paciente salga de la consulta confiando y creyendo lo que le ha dicho el médico, sin dudas y con confianza y con esperanza, es más importante que el mejor tratamiento que haya. Entonces, para eso debemos escuchar al paciente. Y esto se ha olvidado. El paciente no es un síntoma que puedes saber en un minuto. Este paciente en concreto tiene ese síntoma, pero además tiene unas circunstancias de familia, de trabajo, otros problemas de salud, alguna medicación, qué deporte realiza y cuándo, dónde ha vivido, incluso, como siempre dice mi amiga María, ¿en qué trabajaban sus padres? Que me lo decía un día, ¿no? Pregunta siempre en la anamnesis de qué trabajaban sus padres. Porque mucha gente tiene problemas de metales pesados acumulados, quizás en que sus padres trabajaban como Homer en una central nuclear, imagínate, ¿no? Pues no será lo mismo, pues que sería común que tuviese, pues a lo mejor, uranio acumulado, ¿no? Pues esto es importantísimo y a lo mejor tiene el mismo síntoma que cualquier otra persona y, por supuesto, las circunstancias son completamente distintas. Antes de mandar cualquier prueba, deberíamos tener una máxima, ¿no? Que es que si el resultado de la prueba que vas a realizar no va a cambiar tu posible tratamiento, no hagas la prueba. Las pruebas más habituales, que parece que estamos todo el rato hablando de ellas, pero en realidad hay muchas pruebas complementarias, son los análisis de sangre. Y como os he dicho antes, no hay que hacerse análisis cada año para ver qué encontramos. Y también hay que tener en cuenta que un dato alterado en los análisis no nos va a indicar nada malo, pero también una analítica sin ningún asterisco no nos va a decir que estemos sanos. ¿Qué limitaciones tienen los análisis de sangre? Bueno, pues tienen diferentes, vamos a ir viéndolas una a una. La primera ya la hemos dicho antes, que al final un análisis de sangre es analizar lo que sale en una cantidad de sangre en un momento en concreto, un momento determinado, es una foto de ese momento. Estos valores pueden salir alterados por diferentes razones. Por ejemplo, solo el miedo que nos provoca el pinchazo, esa tensión, puede provocar diferentes cambios en algunos valores. Haber realizado deporte antes, el momento del ciclo menstrual en el que te encuentres, todas estas cosas pueden salir alteradas. Por lo tanto, es muy importante interpretar ese resultado con la historia clínica a ver si nos cuadra o no. Y en el caso de que algo llamase mucho la atención, no tratar directamente, sino volver a repetir en caso de duda para poder confirmar eso si es algo que no nos cuadra. La segunda limitación, para mí es muy evidente y muy fuerte y que es un gran error, son los rangos, ¿vale? Los rangos de valores que aparecen ahora en los análisis. De hecho, quien no tenga ni idea de analíticas, lo que hace es comprobar que lo que le ha salido a él, el valor, esté dentro del rango que te da el laboratorio. Estos rangos de análisis pues se hacen a través de una media de población. Y en la mayoría de estos casos, pues estos rangos son muy amplios. Y por lo tanto consideran normal, dan por bueno muchos valores con una gran variedad de datos. O sea, hay datos que son correctos de 30 a 800. Y claro, tú tienes un 100 y dices, pues está correcto, pero claro, es que hasta 800 sería correcto. Es decir, a lo mejor está un poquito bajo, ¿no? Bueno, pues
estos rangos que son tan amplios, es importante conocer los rangos que son los funcionales. Es decir, aquellos rangos, aquel valor en el que está en un rango más correcto, en el que el cuerpo funciona correctamente. Y por lo tanto, esto, son cosas que van cambiando. Por ejemplo, el rango de la vitamina D es uno que siempre comento. En la mayoría de los laboratorios, que os invito a que lo comprobéis, normalmente el rango dice que tienes que estar por encima de 30. Aunque actualmente he visto ya algunos laboratorios que han ido cambiando. Estos niveles de 30 surgen de cuando hace muchos años la vitamina D se utilizaba pues para evitar el raquitismo y la osteomalacia. Es decir, por encima del 30 nanogramos mililitro nos impide, pues es una prevención para estas enfermedades que son por desnutrición. Pero en cambio con los años se ha ido sabiendo que esta vitamina, que también es una hormona D, se utiliza para muchas más cosas, tiene muchas más funciones y que su rango debe ser superior. De hecho, aún no hay estudios que nos puedan confirmar cuál es el rango mayor, pero cada estudio que va saliendo, cada actualización, nos va indicando que son seguros y más que sean seguros es que es recomendable tener unos niveles pues más cercanos a 50, a 80 de vitamina D. Y seguramente si os vais a unos análisis, pues comprobaréis que seguramente, aunque vivas en España, en un país soleado y tal, las cantidades de vitamina D son muy bajas. Debido a varias razones, que esto podemos dedicar también a otro podcast, pues a que no nos exponemos tanto al sol como creemos, porque al final pasamos mucho tiempo trabajando en oficinas, metidos cuando hacemos ocio, pues en bares, luego también llevamos mucha protección solar. Por lo tanto, los niveles de vitamina D son importantes tenerlos y, como os decía, pues estos rangos que nos dan como convencionales, pues no son los rangos funcionales que nos van a indicar que eso está funcionando del todo bien. Y sobre todo, y es muy importante para personas que tengáis una enfermedad autoinmune, tener estos niveles de vitamina D, que al final es la encargada pues de dirigir este sistema inmune, pues son básicos. O por ejemplo para personas que han pasado el COVID, que ya desde el principio pues se recomendaba tener unos niveles de vitamina D bien, pues para poder manejar esa respuesta inmune contra el virus, pues es fundamental. Por lo tanto, conocer estos rangos es muy importante para poder interpretar una analítica y no dejarnos llevar y guiar simplemente por los rangos que nos da el laboratorio y por lo tanto pues por no encontrar ese asterisco que nos llame la atención. Y el tercer error del que quiero hablaros va un poquito en relación al anterior punto, que es que lo que más importa en las analíticas no es el valor en sí, sino las interrelaciones que hay entre los diferentes valores, que en eso no lo sabemos porque no nos los dan. Por ejemplo, el más típico es el del colesterol. Nos fijamos en si el colesterol total, qué valor tiene, pero este dato por sí solo a mí no me dice nada. Muchos pacientes me lo dicen, tengo el colesterol en 210, ya. Pues es que no sé, puede ser bien o puede ser mal, es que eso va a depender de qué parte qué parte es LDL, qué parte es HDL, qué relación hay entre ellos, qué relación hay entre los triglicéridos. Estas correlaciones nos van a hacer sospechar o no de un mayor riesgo cardiovascular, pero el colesterol total es un dato más que tenemos que entender en su contexto. Y os diré más, los valores de LDL no lo calculan, no los miden en la sangre. Lo que hacen es calcularlo a través de una fórmula, estimarlo con el resto de valores que obtienen. Por lo tanto, esto tampoco es un dogma de fe. Hay cosas pues que se han calculado, que son aproximaciones, que tenemos que entender, tenemos que ver qué haces en el día a día, cómo comes, cómo te encuentras, qué otras cosas tienes, cómo está el resto de valores. Por eso es importante también tener pues una interrelación entre los diferentes valores. Te recuerdo que en el episodio 45 de la anterior temporada de este podcast tienes un episodio destinado a consejos para bajar el colesterol si es tu caso y si lo necesitas, porque muchas veces pues esos consejos están erróneamente mandados y tenemos esa idea de que hay que quitar pues grasa cuando en realidad no. Y seguimos con los errores más comunes y estas limitaciones que tienen las analíticas. Y es que no siempre se pide todo. Muchas veces me llegáis a consulta con un análisis y me dicen, es que no me han encontrado nada, me han dicho que todo está bien. Y me mandáis una analítica en la que han medido 4 valores que, por supuesto, no siempre hay que pedir todo, pero porque un análisis, como decía antes, salga bien, no quiere decir que no haya nada. A veces, pues las analíticas son muy cortas,
son muy básicas y a lo mejor pues no han ido a algo específico. Esto suele ocurrir cuando no hay algo que estemos buscando. Es decir, cuando se hace una analítica por hacer y no estamos en búsqueda de algo en concreto. Pero a veces no es el médico el que manda poco, sino que es el laboratorio el que decide que un valor no es importante. Esto lo veo mucho en valores de tiroides, por ejemplo, que normalmente se mide la TSH y la T4 activa, que eso nos sirve sobre todo para saber cómo está funcionando esa glándula tiroides, pero en cambio si tenemos un hipotiroidismo y queremos saber cómo esa hormona T4 se tiene que convertir en la hormona activa, que es la T3, se tiene que quitar un yodo, pues muchas veces esta función no es la que está fallando, ¿no? A lo mejor estamos suplementando con Eutirox, con una tirosina, estamos dando hormona T4 y los niveles de T4 nos salen perfectos en sangre, entonces el laboratorio decide que no nos van a medir cuánta T3 tenemos. Además, en este paso de T4 a T3 puede ocurrir una cosa que se convierta en T3 reversa. Es una T3, es una hormona T3 que sería la activa, pero que no está funcionando. Eso es muy importante porque muchas veces vemos que tenemos la hormona T4 en rango, en principio ya no tienes hipotiroidismo o hiper, pero en cambio este T3 está muy bajita, en este caso tendríamos hipotiroidismo del que llaman subclínico, que bueno, para mí esto no es subclínico porque el paciente tiene clínica, entonces no tiene sentido, pero es el laboratorio el que decide que como esa T4 está bien, pues no nos van a medir ni el T3 libre ni la T3 reversa que nos ha pedido el médico. Y esto me lo encuentro mucho, ¿no? Pues que el laboratorio, al ver un valor que ellos consideran que es suficiente para determinar que eso está bien, pues decida no continuar analizando aquello que se ha solicitado. Y el último error, aunque seguro que me estoy dejando muchos, es uno que ya he comentado, que es darle un valor diagnóstico. Es decir, utilizar esa prueba como diagnóstico en vez de como prueba complementaria que es. A veces hay síntomas de lo que sea, se hacen pruebas, todo está bien, ¿no? Todo parece correcto y la respuesta es no tienes nada, está todo correcto. Cuando la respuesta debería ser con las pruebas realizadas no tengo ni idea o todavía no sabemos lo que te pasa. Hemos descartado esto o esto, en el caso que se haya hecho, ¿no? Es decir, una prueba no es un diagnóstico, no es hago la prueba y sale lo que tienes, ojalá fuese tan sencillo, pero una prueba es pues sospecho de esto, te hago una prueba y confirmo o desmiento, pero si no encuentro lo que es y tú tienes síntomas, por supuesto, te pasa algo y habría que seguir buscando o escuchando. Y dejando ya las pruebas análisis de sangre, existen otras muchísimas pruebas de las cuales no podemos hablar extensamente aquí, pero me gustaría hablar de unas pruebas que cada vez se realizan más, que yo mando en mi consulta y que me parecen muy útiles, que son las pruebas de microbiota. Son pruebas que pues últimamente se empiezan a utilizar más porque últimamente conocemos más la microbiota. Esto quiero que quede claro porque muchas veces se escucha que esto es una moda, que es un sacadineros, y es que en realidad pues hace 10 años lo que conocíamos de microbiota quizás no era suficiente como para utilizarlo como clínica. Entonces no serviría de nada, volveríamos a lo de antes. Si la prueba que vas a realizar no te va a cambiar el tratamiento, no la realices. Ahora estas pruebas sí que son útiles, veremos cuáles sí y cuáles no, en qué casos sí y en qué casos no, porque tenemos herramientas y sabemos cómo modificar y cómo hacer un tratamiento a partir del resultado que obtengamos. Estas pruebas no se realizan en la Seguridad Social ni en las mutuas y por lo tanto son pruebas que se realizan menos, son menos frecuentes y que por lo tanto son más caras, que además las tiene que pagar el paciente. Cuando hablo de microbiota son pruebas que se hacen en heces y se realiza una PCR. Con la PCR, que ahora todos sabemos lo que es una reacción en cadena de la polimerasa, en resumen lo que hace es amplificar eso que existe, lo amplifica tanto para que nosotros podamos verlo. También existe otra forma de realizar pruebas de microbiota que es por secuenciación, pero son diferentes. Voy a explicar la diferencia para que entendamos. La PCR encontramos lo que buscamos, si lo hay, por supuesto. Y en la secuenciación vamos a encontrar todo lo que hay. Para que lo visualices, imagínate que hay un estadio de fútbol lleno de gente y estáis tú y tu amiga. Con una PCR en la que yo solo te busco a ti y a tu amiga, si estáis, os encontraré. En cambio, en un estadio lleno de gente, si yo hago una prueba de secuenciación, me aparecerán todas las miles de personas que haya.
incluidas tú y tu amiga. Pero muchas veces, si yo no solo sé actuar sobre tú y tu amiga, pues ¿para qué voy a saber todo lo que hay? Me interesa saber sobre aquello que actualmente puedo hacer algo. Por eso es tan común hacerlo por PCR, aunque cada vez más se empieza a utilizar la secuenciación. Hasta ahora la secuenciación solo se usaba en investigación, pero cada vez más se usa en clínica, nada más que es más cara. Entonces yo creo que esto, a medida que vayan pasando los años y se vayan desarrollando más, pues cada vez encontraremos unos precios pues más asequibles y más disponibles para todo el mundo. Como siempre os digo, lo que hay en el intestino afecta a todas las enfermedades. Entonces, saber qué composición tiene nuestra microbiota es importantísimo. Con estas pruebas, lo que hacemos, como es por PCR, buscamos aquellas cosas que queremos, ¿no? Pues lo que se suele buscar es algunas bacterias que ya conocemos que tienen en nuestro intestino, como puede ser lactobacillus, bifidobacterias, hay muchísimos tipos. Algunos virus que también forman parte de nuestra microbiota habitual. También parásitos, para ver si existen parásitos o no. Es importante que los parásitos se realizan por PCR, porque muchas de las pruebas que se realizan por seguridad social o por mutuas no son por PCR y muchas veces dan falsos negativos, con el problema que tiene que si nos hacen una prueba de parásitos y nos da negativa, ya descartamos la presencia de parásitos y muchos pacientes descartan esta presencia y la sorpresa luego cuando hacemos estas pruebas es que a lo mejor sí que había un parásito que no ha sido detectado y por lo tanto no ha sido tratado antes. También con las pruebas de microbiota solemos mirar marcadores de inflamación, si tenemos ácidos grasos de cadena corta buenos o malos en buena cantidad o no, si hay una alteración, un desequilibrio de un tipo de bacterias por encima de otros. Todo esto nos va a ayudar primero a saber si nuestros síntomas están justificados con eso, nos va a ayudar con el tratamiento, tanto si es nutricional, como si hay que pautar algún antibiótico, tanto herbáceo como antibiótico alopático, suplementos, qué tipo de probióticos. Os he hablado muchas veces de los probióticos, pero qué tipo de probiótico dar en cada caso varía. Y con estas pruebas pues vamos ya más a tiro hecho. Muchas veces podemos intuirlo para no tener que realizar pruebas, pues porque a veces por dinero o por presupuesto no se puede, pero todas estas pruebas nos van a ayudar a eso, a enfocar un tratamiento más personalizado. ¿Para quién es útil este tipo de pruebas? Pues por supuesto para personas que tengan problemas digestivos, distensión abdominal, diarreas, estreñimiento, dolor, por supuesto enfermedades de Crohn, colitis, todas estas es fundamental. También enfermedades autoinmunes súper relacionadas con el intestino, enfermedades de piel, pero depresión crónica, celiaquía, problemas de piel, todas estas siempre llevadas por un profesional que entienda y que sepa lo que estamos haciendo, porque si un análisis de sangre es complicado de analizar, si no se tienen los conocimientos adecuados, un análisis de microbiota mucho más. Nos están hablando de cosas mucho más nuevas, cosas que tienen mucha relación entre ellas, cosas muy nuevas que tenemos que estar actualizándonos de forma continua. Por lo tanto, muy importante pues que cuando tengamos esta prueba que encima es cara, pues que sepamos analizarla y saquemos el provecho necesario para esta prueba que ya nos hemos realizado. Y por supuesto, aunque ya lo he dicho, pero lo dejo más claro, limitaciones de estas pruebas, que con PCR buscamos lo que queremos encontrar. Dentro de unos años querremos encontrar más cosas que ahora mismo desconocemos que hay, que existen, qué utilidad tienen, qué relación tienen con la salud. Por lo tanto, esto irá evolucionando año tras año. Y debemos estar atentos para estar ahí, pues empapándonos de esas cosas nuevas y de esos avances. Entonces, esto es muy limitante y también, pues que aunque cada vez conocemos más de la microbiota, pues existen muchísimos microorganismos que aún desconocemos que forman parte de nuestra microbiota y que pues la mejora de las técnicas pues está permitiendo pues que lleguemos a saber más. Pero por ejemplo la Akkermansia, una bacteria muy importante en la producción de moco y bueno, muy importante en el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, se desconocía hasta hace unos cuantos años porque como vive en un ambiente sin oxígeno, cuando se intentaba analizar y se sacaba en las heces,
pues desaparecía. Por lo tanto, esta Akkermansia hemos tardado mucho tiempo en conocerla y en saber cómo tratarla y cómo mejorarla a través de hábitos o de diferentes hábitos de vida, alimentación, nutrientes, suplementos. Y de hecho no hay probiótico que dé Akkermansia. Bueno, ha salido uno en Estados Unidos que por el precio que tiene podríamos decir que no existe aún, porque creo que es muy poco accesible para la mayoría de los bolsillos. Para terminar y para que no se haga muy largo este podcast, también os quería hablar de otras pruebas que son interesantes para cuando hay problemas intestinales, cuando queremos determinar si tenemos sobrecrecimiento bacteriano, cuando tenemos SIBO. Es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es decir, que hayan crecido por encima las bacterias que tenemos en el intestino delgado, en esa zona que tenemos que tener una capa de bacterias muy pequeñita. Para esto lo que se hace es dar lactulosa, se hace una prueba de aire aspirado y actualmente este tipo de pruebas nos van a medir dos tipos de sobrecrecimiento bacteriano, por bacterias que degradan hidrógeno y por bacterias que degradan metano. ¿Cuál es la limitación? Que existe otro tipo de sobrecrecimiento bacteriano, que es el de sulfuro. Es decir, no tenemos prueba ahora mismo para detectar y para determinar un sobrecrecimiento por bacterias que degradan sulfuro. Entonces es importante que tras una prueba nos lo analice un terapeuta, un profesional de la salud, que entienda de esto para que digamos, vale, no tienes sobrecrecimiento por hidrógeno porque la curva sale plana, no tienes sobrecrecimiento por metano, la curva sale plana, pero en cambio tienes estos síntomas, este y este, entonces podemos, después de descartar los otros, podemos determinar que existe sobrecrecimiento por sulfuro. Por eso es importante, porque mucha gente me ha llegado a consulta con unos síntomas de sobrecrecimiento claros, pero con pruebas negativas para hidrógeno y para metano y que no han sido tratados. Como conclusión, y para no alargar esto mucho más, que aprovechemos todos los avances que tiene la medicina, que entre ellos están estas pruebas complementarias, pero que esto no signifique dejar de lado y olvidar aquellas bases, aquellas cosas importantes, como son una buena historia clínica, una anamnesis y preguntar por todo lo que creamos importante. Y también vosotros, como pacientes, la responsabilidad de contar todo lo que creáis que venga a cuenta, aunque creáis que no. O sea, todo aquello que destaque o que sea algo importante en tu vida, aunque creas que no tiene nada que ver, tiene que ser el profesional el que descarte con toda la información, así que dadla siempre. Algo que me preguntan mucho es cuando acuden a mi consulta, ¿qué pruebas os tenéis que realizar antes de la primera consulta? Ninguna. Siempre, si tenéis pruebas realizadas previamente, análisis recientes, os pido que me las mandéis, pues para yo antes de empezar la sesión, pues tener ya un buen ambiente creado en mi cabeza. Pero si no tenéis ninguna prueba, no os habéis realizado nunca ninguna prueba, no hace falta que para la primera consulta tengáis pruebas. Y esto debería ser así con casi todos los profesionales. Así que, poned una crítica ahí antes de acudir a una consulta en las que os pidan pruebas de microbiota, prueba de 1000 cosas, análisis que son muy caros y a lo mejor antes de la primera consulta os habéis gastado 400 euros sin ni siquiera saber lo que te está pasando. Así que las pruebas, como siempre, son complementarias. Y con esto finaliza el episodio de hoy y me gustaría saber tu opinión o tu experiencia con los análisis o el resto de pruebas complementarias. Y como siempre te pido que si te gusta este contenido, me dejes tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas en YouTube o en el canal de Spotify. Y si crees que este contenido le puede interesar a alguien, como siempre, que lo compartas y me ayudarás a llegar a más gente. Y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.